Bueno, estuvimos viendo las características que tienen los árboles, la estructura de árboles y los nodos, y cómo se organizan para ser eficientes en la búsqueda. Ahora, veamos este caso de árbol. Este caso es un árbol porque tiene punteros hacia un lado, números menores, y punteros hacia otro, números mayores. Ha tenido la situación particular o tiene la situación particular de que cuando estuvo creando los nodos, la secuencia de creación fue tal que se definió una estructura de este estilo. Una estructura donde si yo deseo acceder a determinado nodo, voy a requerir pasar por muchos de los nodos anteriores, porque en realidad la estructura es una lista. ¿Por qué es una lista? Bueno, porque el nodo que está en raíz no es el nodo dentro de los que tiene un valor medio de todos los nodos que están cargados en el árbol, sino que es el nodo más chico. A ese nodo, le sigue el nodo siguiente en el orden. A ese nodo lo sigue el nodo siguiente en el orden y así. ¿Qué característica tiene esto? Bueno, simplemente tiene la característica de haber sido dado de alta. Cada uno de sus datos, cada uno de los nodos o de los valores, fueron dados de alta a partir de información que venía ordenada. Fíjense lo siguiente. Supongamos que yo tengo un archivo con datos ordenados, donde tengo el valor 2, después el 4, después el 5, el 8, el 9 y el 12. Muy bien, entonces voy a leer registro a registro y voy a dar de alta en el árbol este. ¿Qué ocurre? Primero, leo el 2 y lo voy a dar de alta. Muy bien, como el árbol, perdón, está vacío, lo doy de alta al principio. Muy bien, quedó acá. Después de eso, leo el próximo número, es el 4. Muy bien, ¿el 4 es mayor que el 2? Sí, entonces tengo que ir hacia la derecha, hacia los mayores. Ahí lo creo porque estaba vacío. Lo creé. Muy bien. Voy a leer el archivo, leo el próximo número que es el 5. Muy bien, ¿el 5 es mayor que el 2? Sí. Voy acá. ¿Es mayor que el 4? Sí. Voy acá y lo creo. Así sigo. Y aunque tenga 80.000 números en el archivo, mientras el archivo tiene sus datos ordenados, lo que voy a armar es un árbol con esta estructura de lista. Y por lo tanto no voy a tener ninguna ventaja en el momento de que desee acceder, buscar un dato o recorrerlo, porque la estructura de este árbol con respecto a la estructura de la lista no tiene ninguna diferencia. Bien, entonces, el hecho de estar trabajando con árboles no me asegura de que sea eficiente en el momento que yo deseo buscar un valor, que quiero almacenar un valor o que quiero hacer un recorrido. La forma de ser eficiente es asegurarme que el tipo de árbol, el tipo de estructura, la forma en que lo fui llenando y voy trabajando con él, sean de características tales que me permitan que este árbol esté balanceado. Y esto es lo que vamos a ver de este lado. De este lado estamos viendo un árbol, también un esquema de árbol, que tiene una característica totalmente opuesta a la anterior. La característica es que todas las ramas, si se acuerdan la definición de ramas, que es la longitud que tiene o la cantidad de nodos que pasan desde la raíz hasta una hoja, todas las ramas tienen que tener una longitud, si no igual, muy similar. ¿Sí? Fíjense entonces que en este caso tenemos que todos si bien es un esquema, cada uno de estos subárboles tiene una longitud similar. Recorremos este subárbol por acá, llegamos acá, todos estos tienen, supongamos, una longitud de 5, 6, 7, pero todos con más o menos la misma longitud. Al tener una estructura de este estilo, me asegura que cuando voy a recorrer, voy a buscar datos, la cantidad de accesos que voy a tener que hacer es siempre más o menos la misma. Y cuando tengo una cantidad de accesos homogénea para la búsqueda es cuando tengo la mayor eficiencia en dicha búsqueda. Es decir, cuando logro alcanzar que el promedio sea este logaritmo en base 2 de n. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la forma en que cargo los datos y la forma en que modifico los datos, logrando tener lo que se llama un árbol balanceado.
Si bien nosotros no vamos a trabajar con grandes algoritmos de balanceo, que sí los hay, pero son bastante complejos, nos interesa que tengan el concepto del balanceo y que sepan que no pueden, por ejemplo, cargar desde un archivo o desde un arreglo que tiene sus datos ordenados en un árbol, porque lo que van a construir es un árbol que tiene forma de lista y costo de acceso igual que una lista. Por lo tanto, totalmente ineficiente.